Fijaránse, la primera variable que contiene el cuadro de potencia es el elemento. Elemento, luego la resistencia, la corriente, el voltaje y por último la potencia. El elemento, ¿cuántos elementos están? Voy a señalar todos los elementos que están ahí. Fíjese, fuente de 20 voltios, resistencia de 2 ohmios, resistencia de 5 ohmios, resistencia de 10 ohmios. ¿Cuántos elementos existen? 4 elementos. Un activo que es la fuente de voltaje y 3 elementos pasivos que son las 3 resistencias. ¿De acuerdo? La polaridad de las resistencias se rige en función de que la corriente entra por el más y sale por el menos. Entra por el más, sale por el menos. Entra por el más, sale por el menos. En cambio, en la fuente de voltaje es al revés. Recuerde que entra por el menos y sale por el más. ¿De acuerdo? En las fuentes de voltaje existe una subida de tensión y en los elementos pasivos una caída de tensión. Ponemos elemento, la fuente de voltaje y las 3 resistencias. Voy a ponerle R1, R2 y R3. Ya, así le voy a poner. R1, R2 y R3. Bájale un poquito más, ya, perfecto. La fuente de voltaje no tiene resistencia, así que pongo una rayita. R1 tiene un valor de 2 ohmios. Esa está de acá, la primera. R2 tiene un valor de 5 ohmios, es la de acá. Y R3 tiene un valor de 10 ohmios, es la de acá. ¿De acuerdo? Ahí están las 3 resistencias. No tienen, la fuente de voltaje no tiene resistencia en este caso. ¿De acuerdo? La corriente. Al ser un circuito en serie, todos los elementos tienen la misma corriente. Por lo tanto, en todos los elementos pongo 1,18, 1,18, 1,18, 1,18. Ese valor es el que hallamos de acá. ¿De acuerdo? Por ser elementos en serie, tienen la misma corriente. Esa es la característica de un circuito en serie. ¿De acuerdo? Y la característica de un circuito en serie es que todos tienen la misma corriente. ¿Cómo calculo el voltaje? Para calcular el voltaje, recuerdo otra vez el pequeño triángulo, les voy a poner aquí. Voltaje, corriente y resistencia. Si quiero saber voltaje, me queda aquí que está multiplicando I por R. Ahora, ¿dónde está I? I es la corriente. Si se dan cuenta, está aquí. ¿Y dónde está R? R es la resistencia, está acá. Se sobreentiende que la resistencia se mide en ohmios, la corriente en amperios, el voltaje en voltios y la potencia en los famosos watts. ¿De acuerdo? Si la fórmula me dice que para hallar el voltaje debo multiplicar I por R, entonces voy multiplicando, en este caso, estas dos variables. Con excepción de la fuente de voltaje. ¿Por qué digo con excepción de la fuente de voltaje? Porque la fuente de voltaje ya tiene un voltaje, valga la redundancia. Y ese voltaje es de 20 voltios. Ese valor corresponde a la fuente de voltaje de manera directa, es un dato. ¿De acuerdo? Pero para hallar los demás voltajes, sí debo multiplicarles. ¿De acuerdo? Tenga la bondad, ayúdenme, multiplique. 2 por 1, 18, 5 por 1, 18 y 10 por 1, 18. Cada uno de estos valores van multiplicándose. Sí, 2 por 1, 18 sale 2,36. Sí. 2,36. Siguiente. 5,9. 5,9. Siguiente. 11,8. Correcto, muy bien, perfecto. Ya. Ahora, para la potencia, recordemos que la potencia tiene dos ecuaciones. V por I, o sea, voltaje por corriente, o también I al cuadrado por R. La que nos sirve es V por I. ¿De acuerdo? Entonces, al decir V por I, aquí está V y aquí está I. Ahora nos toca multiplicar así, vea, pero a todos. ¿De acuerdo? Tenga la bondad. Ahora nos toca multiplicar 1,18 por 20, 1,18 por 2,36, 1,18 por 5,9 y 1,18 por 11,8. Les doy 2 minutitos para que multiplique, por favor, y me dice los valores.
Perfecto. 23,68. Entonces, nosotros multiplicamos la corriente por el voltaje en cada uno de estos elementos. En el primero me dio 23,6, en el segundo 2,79, en el tercero 6,97 y en el cuarto 1,18. Al sumar estos tres elementos pasivos, que prácticamente son las resistencias, me dio un total de 23,68 watts. ¿Qué significa? Que la potencia, si se dan cuenta, es 23,6, se aproximan mucho, no son iguales prácticamente. Significa que la potencia de la fuente fue administrada de manera equitativa para cada una de las resistencias, para cada uno de los elementos pasivos. Si hay ese cuadre, el ejercicio está correcto. ¿Alguna pregunta tal vez?